Vamos a continuar con la segunda parte de la lección de hoy y vamos a continuar con la parte que nos habíamos quedado. Bueno, vamos a continuar. Ah, entonces estamos hablando un poco de lo que es las palabras, ¿verdad? Y el sentido de las palabras. Y hay que entender que esto sucede porque la Biblia fue escrito en otro idioma. Si aún en los idiomas que se usan más comúnmente hay diferencias en las traducciones, no digamos en cuanto a la Biblia, que son idiomas que ahora son lenguas muertas, son lenguas antiguas, que son más diferentes, ¿verdad? Ah, algunas palabras que tenemos en nuestra Biblia tal vez eran usadas en un sentido limitado especial. A veces eran usadas según la región o la época. Entonces, por eso hay que investigar un poco el uso local, que a veces habían palabras que en el griego especialmente habían palabras muy locales y se hablaba de un poco diferente el griego. Voy a poner un ejemplo. El griego que escribe Lucas en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos se cree que es uno de los evangelios con de alto nivel de educación, porque él era un doctor, era alguien bien educado, y por eso usó esas expresiones, ¿verdad? En un idioma de más alto nivel y además el texto se lo dirigió a un excelentísimo también. Entonces, las palabras son más formales que las que usó Lucas. Y en el libro de Marcos es un poco menos formal y no digamos en los otros evangelios. Una más específica usando los rituales como el libro de Mateo porque va dirigido a los judíos, porque así fue, ¿verdad? Ah, a veces una palabra tiene varios significados y la única manera de entender el verdadero significado de la palabra es leyendo el contexto, es viendo el contexto. Entonces, y aún así a veces cuesta entender el verdadero significado que le quiso dar el escritor. Bueno, aquí está un poco el ejemplo de la antigua Reina Valera. Usa algunas palabras como caridad, traspasar, parir y otras, y ahora ya no tienen el mismo sentido. Y por eso en la revisión del 60, sustituyeron esas palabras por amor, trasladar y dar a luz. Cuando dice, y dio a luz, antes en la versión 1909 se usaba parir, un ejemplo. O la palabra caridad, en algunas partes se usaba eh, vivan la fe, la esperanza y la caridad. Entonces ahora se usa con el amor. Traspasaron, traspasar, ahora se usa la palabra trasladar. Entonces, algunos cambios que aún en el idioma castellano, ¿verdad? Las palabras castellano se fueron cambiando, han ido cambiando. Y por eso han estado haciendo algunas revisiones de la Reina Valera. El único problema en las nuevas revisiones es que ya no están muy fieles a la original. Por eso casi no nos gusta usar. Uh, un caso, ¿verdad? La palabra bautizar no, es solo una transliteración de la palabra baptizo. Entonces, baptizo, que es la palabra, en Europa hubo mucha discusión con esa traducción. Para evitar el problema, acuérdense que hay tres maneras de bautizar en Europa. En Europa se practica el bautismo por aspersión, eh, ¿cómo se llama el otro? Aspersión,
ah, sumersión y inmersión. Hay unos que solo rociaban, otros solo le echaban en la cabeza, y el otro que es sumergir en el agua. Entonces, para evitar el problema, los traductores usaron mejor la palabra, transliterándola al español, usando la palabra bautizar. Entonces, pero los antiguos sabían a qué se refería la Biblia cuando se usaba la palabra bautizar. La palabra literalmente significa sumergir o zambullir en el agua. Siempre en la Biblia, en las referencias, dice, y descendieron ambos al agua y subieron del agua. Para los bautistas, menonitas, la Iglesia de Cristo, grupos pentecostales, algunos grupos pentecostales, algunos metodistas, el significado es inmersión. Para nosotros es sumergir en el agua. Otros zambullen repetidamente, pero ya sabemos que aún el significado del bautismo nos recuerda la muerte y resurrección de Cristo. En Marcos 7:4 el evangelista dice que los judíos practicaban los lavamientos de muchas cosas, inclusive los hechos. La palabra lavamiento es realmente bautismo, ya que sería poco probable que sumergieran sus lechos o camas. Los traductores han traducido la palabra con lavamientos. De hecho, el lavamiento que hacían los sacerdotes o las personas antes de entrar al templo casi era un bañado, era una sumersión en el agua. Entonces, un poco de lo complicado que es la traducción, ¿verdad? Entonces, debemos hacer una investigación y atención de los textos. El intérprete debe entender que las dudas no se resuelven con el uso de una sola regla de interpretación, sino con la ayuda de otras reglas. Hay, hay que entender qué regla aplicar. Algunas palabras tienen algún uso especial en la Biblia. Y entonces, a veces hay que buscar en varios lugares para entender el verdadero significado. Por eso se usa la concordancia. Una misma palabra tendrá varios significados. Según el escritor la usó en un determinado texto, pero a veces no está claro para qué, cuál era el verdadero sentido original de la palabra. Una palabra que aparece en la Biblia, la palabra ley, se usa de muchas maneras. Primero se usa como para referirse a los 5 libros de Moisés, los libros de la ley. También se hace una referencia al Antiguo Testamento como libro de la ley. También cuando decimos la ley nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos. También cuando hablamos de la ley podemos referirnos a la ley civil de alguna nación o las leyes civiles de cualquier país. También nos estamos refiriendo al poder que tiene sobre la persona el pecado. Hay una ley en él, en la persona. Es otra expresión de la palabra ley. Y el Evangelio de Cristo también se puede referir como, como la ley también. El Evangelio de Cristo para nosotros es la ley ahora, el Evangelio de Cristo. Y el principio de ley en comparación con la gracia. Y hay muchas maneras cuando se refiere a la palabra ley. Entonces hay que entenderlo en su trasfondo y ser cuidadosos. A otras palabras como carne, mundo, evangelio, espíritu, muerte, justicia. Hay que entenderlos porque no siempre tienen el mismo significado. Algo otras palabras tienen un significado especial y a veces significan más de lo que los escritores o los traductores ponen en el texto. Por lo menos la palabra eclesía, que es la palabra iglesia, significa la congregación de Dios y especialmente los que creen en Jesucristo. Pero esta fue una palabra que se usó de una palabra común
que se aplicaba para una asamblea compuesta del pueblo, que de la ciudad, de las antiguas ciudades de estado, que se gobernaban como una democracia pura. Entonces, tal vez usaron esa referencia en el contexto, ¿verdad? De esa referencia. Los ciudadanos eran llamados con ese propósito. Entonces, según la etimología de la palabra ecacaleo, que llamar afuera o aparte, pues, entonces Jesús tomó esa palabra para designar a su pueblo y por eso tiene ese sentido especial. En el griego la palabra eclesía significa una congregación, un grupo de personas que compuesta del pueblo. Era un grupo que se gobernaba, autogobernaba, independientemente. Entonces, por eso Pablo usa esa expresión y Jesús fue el primero que usó la expresión iglesia. Entonces, por eso es importante para nosotros entender la etimología de esa palabra. Mikkelsen nos advierte, que es este mismo teólogo, que no debemos insistir en darle el significado llamado por la elección de Dios, como hacen algunos. Aunque es verdad que Dios nos ha llamado así, la palabra eclesía no se emplea como ese significado, sino como un grupo de personas salvas, un grupo de la congregación de Cristo, un grupo de la congregación de Jesús. Pero bueno, aquí hay un poco de para entender la etimología de la palabra. Otras palabras como bautismo, regeneración, justificación y salud de la versión antigua. Por eso adquieren nuevo sentido mediante su empleo por la comunidad cristiana en el Nuevo Testamento. La palabra amor, la palabra agapao o ágape, era usada como una palabra rara entre los griegos, pero entre los cristianos recibió un significado original y le llamaban ágapes a las reuniones donde se reunían la iglesia, ¿verdad? Entonces, tal vez para los griegos no tenía mucha implicación, pero para los hermanos sí tuvo una implicación esa palabra, la palabra agapao. Entonces, también los antiguos nombres personales tenían significado. Acuérdense que para los judíos o para los hebreos, el nombre significaba y hablaba mucho de la persona. El nombre de Noé significaba consuelo o descanso. Por eso en Génesis 6:9 se describe como un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios en el tiempo donde él vivió. Sin duda su padre Lamec le dio su nombre esperando que este hijo diera consuelo o descanso en medio de un mundo perverso. Eh, como digo, tenía una implicación los nombres para los antiguos. Adán fue llamado con este nombre porque era hombre y Eva recibió su nombre por el hecho de que iba a ser la madre de toda la gente. Algunos traducen la palabra Adán como humanidad. Esa es lo que algunos la interpretan así. La palabra, el nombre Noemí significa placentera, pero ella dice, no me llamen agraciada o placentera, mejor no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, que significa amargura, porque el Señor me puso en amargura. Entonces, la palabra Mara significa amarga. Entonces, siempre, aún el nombre tiene una implicación para ver un poco el sentido de cómo es el carácter de esa persona. Entonces, debemos de investigar un poco para darle sentido a las palabras. Y la clave de la interpretación, muchas veces, para entender el texto, va a basar en ese estudio, leyendo cuidadosamente, entendiendo la etimología de la palabra, del texto, y yendo a la historia y viendo un poco la historia de los nombres también. Esto nos puede ayudar mucho para leer con cuidado, entender un poco gramaticalmente también la Biblia, entender lugares y entender nombres, y eso nos va a ayudar mucho a entender qué era lo que quería decir, cuál era el objetivo principal o el propósito, el principio de ese texto. Entonces,
Aquí hay algunas preguntas para el estudiante. Aparte de los libros de consulta mencionados en este capítulo, ¿qué libro dará el significado de las palabras que encuentra el lector en su lectura? Sin la Biblia no hay mejor significado, ¿verdad? Entendiendo otras versiones de la Biblia, viendo diccionarios de referencia. ¿Cuáles son las varias fuentes de información dadas en este capítulo que le van a ayudar a entender el significado de las palabras bíblicas? ¿Como cuáles hablamos, hermano? Algunas fuentes que hablamos hoy. Ajá. ¿Qué fuentes hablamos de información que nos van a ayudar a entender las palabras bíblicas? Aparte de la Biblia, ¿qué otras fuentes nos ayudan? Eh, libros de referencia, Como la Biblia, el diccionario de Strong, el el diccionario de la diccionario, Real Academia, ajá. para La, entender todo la- el la significado de la palabra. concordancia también va, ¿Ah? la concordancia. La concordancia hablamos también. ¿Qué más hablamos? Hay un montón que ya se me olvidó. Otras versiones de la Biblia Ajá, sí, para poderlo entender en todo su significado. sí. Aquí hay un poco de los textos acerca de la palabra ley. Aquí cómo se entiende perfecto en Génesis 6:9. ¿Quién era perfecto? Noé. Noé en toda su generación, dice la Biblia, Pero después, ¿qué hizo Noé? falló. Sus hijos vieron su embriagueza y su ¿Se desnudez. emborrachó? Eh, Entonces, ¿a qué se refiere la palabra perfecta? Porque ya visto desde nosotros, tendemos, hey, no hay nadie perfecto, solo Dios. Pero, ¿qué quiere decir eh, la palabra perfecto? Ahí en Génesis 24:16, Rebeca es llamada una virgen. ¿Por qué agrega el escritor a la que varón no había conocido? ¿No es que significa eso la palabra virgen? Virgen Estudiando un poco. inmaculada. ¿Ah? Virgen es inmaculada, no tiene. No amancillada. Ajá, sí. Esa es la expresión. Pero, porque me encanta porque el escritor hace una más interpretación a la que varón no había conocido. A eso se refería, lo que era la Ujú, virginidad de ella. No había sí, conocido varón. Y ahí en Génesis 44:29, ¿qué significa la palabra Seol? Ya sabemos que Seol es en el Antiguo Testamento, en el hebreo, y Hades en el griego, ¿verdad? Y los dos sí. tienen su historia, los dos tienen su etimología. Y es muy interesante estudiar la etimología de esas dos palabras para poder darle una verdadera interpretación. Porque los griegos conocían a un lugar, le llamaban un lugar el Tártaro, de donde viene esa idea parecida a la palabra Hades, lugar de los muertos. Y los hebreos lo llamaban Seol. Entonces, son un poco cosas que nos ayudan a leer detenidamente, investigar más las palabras para poder dar el verdadero significado. Por eso es la responsabilidad del estudioso de la palabra a estudiar, híjole, tiene una responsabilidad para presentar la palabra de Dios. Ok. Preguntas hasta ahora en esta parte. No, vamos bien. Hoy vamos a hablar del contexto. Vamos a tratar de terminarlo. Voy a ver si tenemos para poderlo terminar. Sí, sí lo podemos terminar hoy. El contexto, ¿verdad? Hay un caso de una mujer que le gustaba leer la Biblia por tantos textos bonitos que había. Parece que algunos lo leen de la misma manera. Les parecen bonitos y mensajes positivos. Pero no le importa dónde encuentran esas palabras ni el contexto que tenga el resto del pasaje. Por eso hay que encontrar la conexión. Pero para ellos no es importante la conexión. Y por eso a veces no la entienden.
Naturalmente, este tipo de conducta, de lectura conduce a un mal entendimiento de la palabra, porque la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurren es lo que nos da el verdadero significado. Y a esto se le llama contexto. ¿Qué es el contexto? Son el contexto se le llaman a los textos inmediatos o remotos. No sé. Aquí vamos a seguir entendiendo esto. Estos son errores más comunes en la interpretación bíblica. Mi maestro de homilética y de hermenéutica decía, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Salen muchas doctrinas equivocadas sacando un texto de todo su contexto. Hay que tener una sinceridad mental dispuesta a rechazar por el momento cualquier interpretación que se le haya dado antes. Mire, cuando estudiamos la Biblia hay que hacer a un lado comentaristas, hay que hacer a un lado lo que piensan otros y centrarse en lo que la palabra de Dios dice. Por eso, siempre es necesario tomar notas de las palabras que preceden y las que siguen el texto. A esto se le llama contexto, son las palabras o los textos que preceden y los que continúan al texto. Y siempre hay una conexión entre eso, y a esto se le llama contexto. Puede haber un contexto inmediato o remoto que tal vez afecta su interpretación. Uh, a veces, hay ocasiones que el predicador encuentra palabras que aparecen superficialmente, proporcionando un texto excelente como hace su sermón. A veces va a haber como una tentación a usarlo. Agarrar un texto y dice, ay, qué bonito este texto. Orar sin cesar. Pero no vemos todo el contexto. Wow. Jesús lloró y solo vemos el texto original, el texto así, pero no vemos todo su contexto. Y se entendiendo, ¿verdad? Cuando entendemos eso. En una ocasión un ateo aseguró que la Biblia dice que no hay Dios. Es probable que nunca lo haya leído porque quedó confuso cuando le dije que la Biblia realmente dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. No es que no hay Dios. El texto dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. El necio es el que lo dice, pero Dios existe. Otro error confuso, un error común, es el Josué 24:15. Usarlo como un texto evangelístico. Cuando dice, escojaos hoy a quién sirváis. Algunos piensan que el que lee o el oyente simple cree que Dios lo está llamando a servirle a él y no al mundo. Realmente Josué no estaba presentando esta alternativa al pueblo con estas palabras. Más bien decía que si no querían escoger a Jehová, entonces no importaba que a otro Dios escogieran. Los dioses falsos de sus padres, a los amorreos, todos eran inútiles. No importaba cuál Dios que escogieran. Solo Dios es el único verdadero. Eso es lo que quería decir. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, esos dioses son inútiles, porque el único verdadero es Dios. En el versículo 14 nos da un llamamiento al Señor, temed a Jehová y servirle con integridad. Cuando Josué dice, no, nunca tal acontezca, dice el pueblo. Entonces, no vamos a cambiar a Dios queremos servir. Entonces, Josué le dice, entonces si van a servir a Dios, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Entonces, por eso en el versículo 15 está bien claro ahí, ¿verdad? Cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Espérame. Espérame, que alguien me está... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? En esta parte, ¿va?
Algunos usan como un texto evangelístico. Está insistiendo esta persona. Está insistiendo. Ok, hoy sí vamos. Dice en el versículo 14, dice, teman a Dios y sírvanle con integridad. Y si lo van a hacer, Dios dice de la manera correcta. Él dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Él se da como ejemplo. Génesis 18:12 nos da un ejemplo que Sara se ríe y dice en su corazón, después que he envejecido tendré deleite. ¿A qué se refería Sara? Algunos piensan que deleite se refería a lo sexual. Será, pero el versículo 13 lo aclara bien ahí, ¿verdad? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que va a dar luz siendo ya vieja? Entonces el placer al que se refería Sara no era lo sexual, era al placer de tener un hijo y no al placer de tener relaciones sexuales. En tiempos antiguos, pues ese era el propósito de tener relaciones sexuales y se hacía énfasis en que era para la procreación, ¿verdad? No sé. Eclesiastés 1:9 aparentemente afirma que nada hay nuevo debajo del sol, pasando por alto la realidad de que puede haber muchas cosas nuevas en los asuntos humanos. Realmente en el contexto, el escritor hablaba del mundo natural y de la naturaleza humana. Lo que está diciendo es que el ser humano y la naturaleza del ser humano no ha cambiado, no hay nada nuevo. El ser humano es igual. Siempre es pecador, malvado, no quiere nada con Dios. Eso ha sido a través de la historia del ser humano. Por eso no hay nada nuevo debajo del sol. El ser humano es el mismo, pecador y la misma persona que necesita una redención. Otro versículo que se usa para referirse a que Dios nos preparó cosas que vamos a ver en el cielo. Primera Corintios 2:9 dice que Dios nos ha reservado cosas, según me enseñan algunos, ¿va? Que todavía no las podemos entender. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y algunos dicen, hermano, todavía hay cosas que no vio, ni oído no vio. Pero un día las vamos a ver y vamos a estar con el Señor. Pero no se refiere a eso, Pablo, ahí. Ahora, no dudamos que todavía no sabemos todo lo que va a haber en el cielo, pero en el texto no se refiere a eso. En Isaías 64:4 se refiere al tiempo antes de la venida de Jesucristo y del Evangelio. En el versículo 8 dice Pablo que los príncipes de aquel tiempo no conocieron la gloria, que sí nos conocemos nosotros, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor Jesús. Entonces dice Pablo, ahora el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que ya no están ocultas, ya fueron reveladas. Esos misterios del Evangelio han sido revelados a los creyentes. Y no se refiere a lo que nos espera en el cielo, sino al Evangelio que ya fue revelado a nosotros los creyentes. Entonces, por eso a veces cuando sacamos un texto de su contexto, no, damos una mala interpretación. Por eso a veces el contexto de algún versículo afecta mucho a la teología cristiana. Hebreos 7:12 dice que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Los teólogos católicos romanos usan este texto para comprobar que ha habido un cambio de sacerdocio, para que otros no judíos puedan servir como sacerdotes, pero no se está refiriendo a esto. Si examinamos el propósito del escritor, lo dice en estas palabras. Aquí el escritor quiso demostrar que el sacerdocio judío fue sustituido por el sacerdocio de Cristo, porque Cristo en su ministerio de sumo sacerdote, él es de la orden de Melquisedec. Entonces,
la interpretación católica ignora el contexto general y el propósito del escritor. El cambio de ley se refiere a la ley de la gracia, a la ley de Cristo, donde Cristo establece al Mesías como sacerdote eterno según la orden de Melquisedec y no en la de Aarón. Entonces, de eso se estaba refiriendo ese texto. Los mormones hacen otro ejemplo ahí, ¿verdad? En Amós 3:7. Hablan de la necesidad de los profetas en la actualidad, porque la gente sepa todo lo que Dios hace y usan eso, porque no hará nada Jehová sin que lo revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso Dios se lo reveló a José Smith. Entonces, sacan ese contexto. Este texto nos está dando a entender que Dios traerá juicio sobre su pueblo por sus pecados. Ahí declara que no lo hará sin advertir primero a su profeta. Ahora, Eclesiastés 9:5 se usa para apoyar las doctrinas del sueño del alma y de la aniquilación de ella. Para los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Leído separadamente, este texto parece afirmar que nadie va a estar consciente después de la muerte. Pero cuando leemos en el texto, en toda la enseñanza general de la Biblia, entendemos que esa interpretación es falsa y contradictoria. Ya entendiéndolo a la luz del Nuevo Testamento, este texto nos da a entender que los muertos no saben nada de esta vida. Es lo que nos quiere dar a entender el escritor de Eclesiastés. Entonces, un poco, ¿verdad?, de lo que nos quiere dar a entender. Cuando interpretamos textos de sabiduría y a veces los aplicamos a teología, es bien complicado, hay que saberlos entender. Como el libro de Proverbios son declaraciones aisladas sobre la sabiduría. Y ahí sí no hay contexto inmediato. Hay declaraciones específicas. Y algunas de ellas están interpretadas en la Biblia también. Este es el contexto remoto de tales proverbios. Por eso debemos observar algunos proverbios que sí se encuentran tal vez en medio de un contexto inmediato, pero también lo encontramos en toda la enseñanza general de la Biblia. Cuando lee toda la Biblia vamos a entender muchos de estos proverbios también. Entonces, en general los libros de la Biblia son historia, ley, poesía, tratados, cartas, profecías. Todas ellas tienen un hilo de pensamiento, un argumento que demuestra una unidad interna. Y esto es lo que proporciona el contexto de sus varias partes. Siempre debemos de tomar en cuenta el contexto al interpretar cualquier pasaje dudoso. Entonces, según lo que hemos estudiado, podemos entender dos clases de contexto. Contextos inmediatos y contexto general. Puede ser que para poder entender ese versículo esté en el contexto, tanto en los versículos anteriores como siguientes. Pero a veces hay contextos que están en toda la Biblia, como el libro de Proverbios y algunos salmos. Tal vez el salmista no podía interpretar, pero ahora sí lo podemos interpretar correctamente porque ya tenemos el Nuevo Testamento. ¿Me entiende a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de contexto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el contexto? Los textos anteriores que preceden al texto, tanto como los que están después del texto. Eso nos puede dar una verdadera idea de lo que estaba refiriendo el escritor de ese pasaje en específico, lo que nos quería decir. Preguntas, hermano Héctor. Vimos lo que se llama el contexto, ¿verdad? Esta es una regla para interpretar la Biblia. Bueno, sí, ya había aprendido de que está el texto y está el contexto. Ajá. Y que cuando el texto no los aclara bien, tenemos que ir antes o después. Y si no está antes y después.
Eh, Ahí es donde viene la otra parte del contexto general. Vamos ajá. a la Biblia, en la Biblia aparece el contexto de eso. Contextos paralelos, ¿va? No, no, el contexto general de la Biblia es el otro contexto. Otros otros versículos que apoyan. Sí, voy a poner el caso, el libro de Proverbios no tiene contexto inmediato, son textos de sabiduría, pero en la Biblia nos da explicación. Vimos el ejemplo del libro de Salmos cuando se refería al sacerdote de Melquisedec, lo vuelve a hacer referencia en el Nuevo Testamento. Pablo, ¿verdad? Pablo es el que hace referencia al sacerdocio de Melquisedec. Entonces, si lo leemos en el Salmo, posiblemente no vamos a entender, porque en el Salmo no está explicado, pero para eso usamos el contexto general. Vamos a otro texto que nos diga, nos pueda, en la Biblia nos pueda explicar eso también. Entonces, la regla del contexto no solo necesariamente son los textos anteriores y siguientes de ese texto que estamos leyendo, también el contexto general de la Biblia. Por eso, ahí la concordancia es muy buena. Eso ya textos que nos hablan del mismo tema o de lo mismo que estamos hablando. De ahí, pues ya la otra semana Ajá. vamos a ver esa otra parte, que son los textos paralelos y todo esto. Pero esto fue lo que queríamos estudiar hoy, ¿verdad? Si no hay preguntas, hermano, pues vamos a terminar con una oración. Al Amén. terminar, si Dios lo permite, hoy voy a poner las otras sesiones, ¿verdad? Y todas van a estar disponibles ahí. Solo es una Hay anterior una que no clase vio. pasada y hoy fueron 2 sesiones. Entonces hay 2 sesiones pasadas y 2 de hoy. Son Todo eso tres. lo voy a subir ya a YouTube para que lo puedan acceder. Ajá. Lloro, ¿va? Sí, hermano, por favor. Vaya. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en este preciso momento, Padre, por tu misericordia, Padre, por tu gran amor. Perdónanos, Padre, porque somos pecadores de Santiago, Señor, que tú la das sin reproche a Dios mediante los cielos. Entonces te agradecemos, Padre, por este tiempo nuevamente en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y por el poder de su Santo Espíritu, Padre. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano, y pasen una feliz noche. Y los hermanos, cuando se puedan actualizarse con esta clase, también que Dios los bendiga y espero que sea de bendición para sus vidas también. Buenas noches, hermano Amén. Héctor. Buenas noches. Amén.